¿Te ha pasado que estudias durante horas, te duermes tarde, sientes que diste todo y aún así al día siguiente en el examen tu mente se queda completamente en blanco? No es falta de inteligencia ni de ganas, y mucho menos flojera, a casi todos nos pasa, y el problema no eres tú, el problema es cómo te enseñaron a estudiar. Desde pequeño nos hicieron creer que estudiar más tiempo significa aprender más, que si te quedas hasta la madrugada repasando vas a recordar mejor, pero la realidad es que ese esfuerzo casi nunca se traduce en un resultado real. Y aquí viene algo que a mí me explotó la cabeza cuando lo entendí. En Japón muchos estudiantes no estudian más horas que tú, de hecho, muchas veces estudian menos, pero recuerdan muchísimo más, y no porque sean genios, sino porque entrenan el cerebro de una forma completamente diferente. Aquí te va un truco japonés que va a activar tu cerebro aunque seas malo para estudiar o sientas que no eres bueno. Ahora viene algo que casi nadie te dice y que marca una diferencia enorme, sobre todo si sientes que eres un lento para aprender o que tu cerebro no da para más. Antes de empezar a estudiar, los estudiantes japoneses acostumbran a definir una sola pregunta clave, una pregunta tan simple que parezca tonta, pero tan clara que le diga al cerebro exactamente qué buscar. No empiezan diciendo voy a estudiar matemáticas o voy a repasar historia, empiezan con una pregunta como ¿cómo explicaría este tema en un minuto sin ver absolutamente nada? O también se preguntan qué es lo mínimo que tengo que recordar para no quedarme en blanco. Esa pregunta actúa como un interruptor mental, porque el cerebro deja de consumir información sin rumbo y empieza a buscar respuestas concretas. Cuando estudias sin una pregunta, tu mente se dispersa. Cuando estudias con una pregunta clara y un objetivo claro, todo lo que lees se organiza automáticamente alrededor de esa idea. Incluso si no entiendes todo, tu cerebro ya sabe qué es importante y qué no, y eso reduce muchísimo la confusión y el cansancio mental. Entonces, hacerse una de estas dos preguntas es muy importante a la hora de estudiar. Lo más importante es que este truco ayuda especialmente a los estudiantes que se consideran que les cuesta memorizar porque no exige inteligencia, exige dirección y no necesitas entenderlo todo, solo necesitas responder esa pregunta aunque sea mal. Y cuando luego cierras el cuaderno y tratas de recordar, esa pregunta te guía, te da un hilo del cual jalar. Muchos estudiantes que antes se perdían empiezan a recordar más simplemente porque su cerebro ya no está estudiando en el vacío, está estudiando con un objetivo claro. Y cuando combinas esto con el sistema japonés que te explicaré a continuación, el cambio es enorme. Menos estrés, más claridad y una sensación real de control sobre lo que tú estudias. No necesitas ser más inteligente, necesitas darle a tu cerebro una sola pregunta clara. Cuando haces eso, hasta el estudiante que más le cuesta memorizar empieza a aprender mucho mejor. Ahora bien, el gran error que cometemos al estudiar, la mayoría de nosotros estudia de manera pasiva sin darse cuenta. Leemos una y otra vez, subrayamos, sentimos que entendemos el tema y eso nos da una falsa sensación de avance. Pero entender no es lo mismo que recordar. El cerebro no aprende solo por exposición, aprende cuando se le obliga a trabajar. Por eso muchas veces sales del estudio diciendo sí, lo entendí, pero cuando alguien te pregunta o llega el examen no sabes qué responder. No falló tu memoria, falló el método que utilizaste, porque nunca entrenaste la parte más importante, sacar la información sin verla. Ahora bien, uno de los principios japoneses muy fundamentales es recordar antes de repasar. En Japón se aplica una idea muy simple pero poderosa. Primero intenta recordar y después corrige. Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Primero repasamos 1000 veces y casi nunca comprobamos si realmente sabemos el contenido. Cuando intentas recordar sin ver tus apuntes, aunque te equivocas, tu cerebro entra en un estado de esfuerzo que es justo donde se crean las memorias más fuertes. Es incómodo, da ansiedad y te hace sentir que no sabes nada, pero paradójicamente ese momento es cuando más estás aprendiendo, porque el cerebro entiende que esa información es importante y la guarda aún mucho mejor. A lo mejor te preguntes por qué recordar duele o cuesta. Cuando solo lees, tu cerebro va en piloto automático, pero cuando cierras el cuaderno y te preguntas ¿qué me acuerdo de esto? Activas las mismas zonas mentales que vas a necesitar en el examen. Por eso este método funciona tan bien. No entrenas para reconocer la información, entrenas para producirla. Muchos estudiantes japoneses practican esto desde temprano y por eso pueden estudiar menos tiempo y aún así rendir mucho mejor que cualquiera.
No están acumulando información, están practicando recordarla y esa es la diferencia que lo cambia todo. Ahora vas a conocer el Kaizen. ¿Qué significa estudiar menos tiempo, pero mucho mejor? Este es un punto clave y es que ellos, los japoneses, no estudian hasta quedar agotados. Aquí solemos pensar que si no terminamos cansados no estudiamos lo suficiente, pero en Japón se aplica mucho la idea de mejorar poco a poco, la mejora continua. Estudiar durante horas seguidas solamente satura tu cerebro y hace que odies más el estudio. En cambio, sesiones cortas y bien enfocadas permiten que el cerebro se mantenga fresco y atento. 25 minutos bien usados intentando recordar activamente valen mucho más que 2 horas leyendo sin concentración, porque el descanso no es perder el tiempo, es parte del aprendizaje. Y uno de los errores más comunes que se comete en Occidente es estudiar todo en un solo día. Aquí cometemos uno de los errores más grandes como estudiantes, estudiar todo de golpe. Creemos que mientras más cerca del examen estudiemos, mejor, pero el cerebro no funciona así realmente. En Japón se usa mucho la repetición espaciada, que consiste en volver a recordar la información en distintos días durante pocos minutos. No se trata de repetir todo de cero, sino de comprobar qué recuerdas, qué olvidaste y reforzarlo. Así la información se queda grabada a largo plazo sin necesidad de desvelarte ni saturarte. Ahora bien, el sistema japonés debes de aplicarlo a tu método de estudio. Cuando unes todo esto se crea un sistema sencillo pero muy poderoso. Lees un tema una sola vez, cierras el cuaderno, intentas recordar lo máximo posible, corriges tus errores y vuelves a tocar ese contenido en otra sesión corta de otro día. Eso es estudiar con intención, no por inercia, es dejar de medir el estudio, es dejar de medir el estudio por hora y empezar a medirlo porque tanto puedes recordar sin ver nada. Cuando haces ese cambio, estudiar deja de ser una tortura y empieza a sentirse más ligero y efectivo. Ahora bien, la realidad del estudiante. Sé que no todos los días tienes motivación, que hay cansancio, estrés, celular, redes sociales y mil distracciones más. Este método no te pide perfección, te pide constancia. No necesitas estudiar todo hoy, solo necesitas empezar. Una sesión corta, un tema, una mejora pequeña, 25 minutos, hoy pesan más que 3 horas mañana que nunca llegan. Y cuando empiezas a ver que recuperaste más con menos esfuerzo, el estudio deja de ser un enemigo para ti. Ahora bien, está el sistema japonés de paso a paso que puedes aplicarlo en tu vida. Aquí es donde todo se junta y se vuelve práctico, así que guárdate esto porque es el sistema clave. El sistema japonés no es complicado ni necesita herramientas raras. Empieza leyendo el tema solo una vez, sin releerlo 1000 veces, porque la primera lectura es solo para entender la idea general. Después de eso, cierras el cuaderno y literalmente lo cierras y te fuerzas a recordar todo lo que puedas sin mirar absolutamente nada, aunque sea desordenado, aunque sientas que te falta información, puedes escribirlo, decirlo en voz alta o explicarlo como si lo enseñaras a alguien más, porque cuando explicas es cuando te das cuenta de que sí sabes y que no. Luego, y solo luego, vuelves al material para corregir errores y completar lo que olvidaste o complementarlo, no para releer y releer por horas. Todo esto lo haces en sesiones cortas de unos 25 minutos, sin agotarte ni saturarte, porque el objetivo no es cansarte, sino entrenar tu cerebro y tu memoria, y lo más importante es que no lo haces todo el mismo día. Vuelves a ese tema en otros días durante pocos minutos solo para recordarlo otra vez. Si estudias así, estás usando el mismo principio que muchos estudiantes japoneses de alto rendimiento utilizan y lo mejor de todo es que lo haces estudiando menos tiempo pero recordando mucho más. Recuerda esto, no estudies más, estudia mucho mejor. El secreto japonés no es ser más inteligente, es entrenar el cerebro de la forma correcta. Y ojo, porque todo esto funciona mucho mejor cuando lo conviertes en una rutina, no cuando lo haces un día sí y tres no. Y justamente por eso hay una rutina japonesa muy simple que uso para recordar sin sufrir ni agotarme y es la que me ayudó a dejar de estudiar a última hora. Y en este video te la muestro. Por cierto, si este video te ha servido, te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y sin más que, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.